Eh, Damos la bienvenida a todos nuestros participantes, tanto en Zoom como presenciales, bienvenidos. Y va a dar unas palabras muy breves el doctor Luis Equigua Zamora, que es el coordinador general del CID. Buenos días a todas y a todos. Vivimos en el nuevo mundo de la individualidad. Ese es un término que acuñaron gente de FES Aragón, concretamente Alma Herrera, que es amiga, compañera, pedagoga y que ahora dirige el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Entonces vivimos en la individualidad y estábamos acostumbrados a tener los auditorios a veces llenos y bueno, ahora pues no sabemos dónde están, pero nos pueden estar oyendo en el coche, en el baño, en la comida, en alguna parte, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? No tenemos la certeza, pero lo importante es que estamos rescatando, estamos tratando, estamos buscando escuchar a nuestros egresados. Y no necesariamente porque se hayan dedicado al diseño industrial, sino pues saber qué están haciendo, porque eso nos va a aportar información de cómo está el mundo. Les quiero también decir que estamos trabajando en el proceso de renovar el plan de estudios y pues todos estamos ciertos, los que llevamos muchos años en el planeta acá como Carlos Chávez, María Fernanda y yo, pues nos ha tocado ver muchos cambios y sabemos que el mundo va a cambiar y ya urge que también el plan de estudios pues se modifique y funcione para el presente, pero sobre todo para el futuro. Entonces la información, los comentarios, lo que ustedes nos digan es importante y nos sirve para repensar hacia dónde nos encaminamos. Otra de las cosas que nos empieza a suceder es que encontramos que algunos de ustedes pueden participar en algún proceso formativo. Entonces les aventamos a boca de jarro las propuestas como a Cristian. Entonces, pues pueden salir cosas y lo tradicional es como, porque nos buscan mucho como para, oye, quiero dar una clase. No, ya no nos interesan clases, nos interesan otras maneras de aprender que no necesariamente son 16 semanas o 32 clases durante un semestre. No, no, no. Los alumnos ahora y las alumnas pueden necesitar información que se puede dar en una sesión, en 2 sesiones, en 3 sesiones, en un taller, en un nanotaller o en un diplomado. Entonces tenemos que encontrar otros modos de compartir la experiencia también ya en diferentes tiempos para fortalecer la formación de nuestras diseñadoras y de nuestros diseñadores. Ya no lo voy a alargar más. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas los que están en la pantalla y los que están aquí presencialmente. Gracias. Bueno, el formato, nada más quiero comentárselos de nuevo. El formato que estamos preparando para hoy es que cada uno de nuestros invitados, invitadas, presente en formato Pecha Kuchá su experiencia y nos deje una reflexión a nuestra comunidad. Son algunas presentaciones de 20 segundos, 20 slides, que ese es el formato del Pecha Kuchá. Hay algunas diferentes, pero bueno, ese es el formato de 7 minutos de presentación aproximadamente de cada uno de nuestros invitados. Y al final vamos a tener un bloque a las 12:25 para preguntas y respuestas para quien guste acompañarnos y después continuaremos el segundo bloque para concluir a las 13:35. Muchas gracias y entonces empezamos con la primera presentación. Buenos días a todos. Nuestra primera ponente del primer bloque es Alejandra López Mandujano, de la generación porcina, cuyo título de su presentación es Del diseño a la gestión de proyectos urbanos municipales. Ella nos compartirá su pasión por la gestión y realización de proyectos de diseño. Actualmente se enfoca en grandes proyectos urbanos en la ciudad de Montreal. También nos platicará cómo y cuál fue su camino para llevar su carrera profesional al servicio del sector público. Un poco sobre ella es que ha trabajado en 7 Media México y 7 Media Montreal. Ha sido diseñadora y asistente al gestionar proyectos de diseño y también ha sido directora creativa. Ha sido asistente de investigación
y realizó sus prácticas profesionales en gestión de proyectos inmobiliarios. También fue consejera en planificación y gestión de proyectos urbanos y de movilidad. Le cedo la palabra. Listo. Ya empezó. Muchas gracias por esta introducción. Justamente yo soy porcina, me gradué hace ya 9 años y justamente al salir de esta disciplina, esta formación, me pregunté qué quería hacer en diseño industrial. Sabía 2 cosas, no quería entrar a la gran industria y quería justamente aplicar el diseño industrial en un sector educativo, cultural, mucho con más impacto a nivel educativo. Empecé, como bien lo dijo Sandra en la introducción, con 7 Media Montreal, México, perdón, en donde me empleé como diseñador industrial y ejercíamos o bueno, realizábamos proyectos museográficos interactivos. Esto quiere decir que había varias disciplinas como UX Design, como ingenieros, programadores, arquitectos también y diseñadoras gráficas. Y esto me permitió justamente pues generar conceptos desde la base hasta la construcción. Esta imagen que vemos es un pabellón para niños en Guadalajara. Y hay otro tipo de proyectos en los que realicé proyectos más industrializados, vamos a decirlo así. Lo que quiero decir es, al final, esta aproximación al diseño industrial no era tan industrial porque, como pueden ver, realizaba ciertas partes de las instalaciones. Aquí podemos ver una señalización más estándar. Es lo más industrial que pude haber hecho en 7Media, en el sentido que había que instalar toda la señalización pública en Palacio Nacional. Es algo muy interesante en el sentido en que empecé a ver cómo se interactuaba con un cliente público, cómo es trabajar con un gobierno, cuáles son los tiempos de gobierno y también las especificaciones que a veces pueden ser muy estrictas. En este caso, el sistema es la familia de señalización. Teníamos reglas muy precisas para poder señalar el espacio público. También realicé varias instalaciones en museos. Este es el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, en donde integramos muchas tecnologías que ahora son muy utilizadas. Eso fue hace 9 años, como VR, realidad aumentada, maquetas proyectadas, y justamente pues el valor agregado de esto es que pues te enfrentas a la realidad tecnológica que no siempre funciona, que pasa muy rápido, se actualiza muy rápido, y pues este fue un proyecto. Lo que rescato de este proyecto es que fue a distancia. Yo no he ido a Monterrey a ver cómo viven los objetos, pero al final del día se hizo una gestión a distancia y yo siendo diseñador industrial. Quiero mencionar que realicé una formación antes de entrar a diseño industrial de diseño integral en el INVA, en la Escuela de Diseño del INVA, y rescato mucho que esta formación me dio como una gran perspectiva, que es el diseño integral. No solamente es ver el objeto, sino justamente verlo en su espacio, ver más allá, que tenemos que integrar gráficos, cómo venderlo, de qué manera lo va a percibir el público. Es mucho más amplio, y creo que esta formación la quiero, pues sí, meter en evidencia, que me ayudó mucho a este camino profesional. Ya después veremos las 2 palabras que salen como gestión de proyectos y arquitectura. En este camino de profesional tuve 2 emprendimientos. Uno es KidSign. Trabajé con la diseñadora Paula Ochoa. Era una marca de productos y blog. Hicimos blog de diseño infantil, instalaciones infantiles, y ella continuó este proyecto y lo escaló a otro nivel. Actualmente pues los invito a que la busquen. Es DIN, Diseño para Niños. Lo que rescato de esto es, pues al final del día éramos recién egresadas, no sabíamos mucho dónde estaba el mercado, pero al final el emprendimiento es todo un camino muy largo, que yo creo que muchos ponentes más van a hablar de eso. Lleva
todo un análisis completo de qué es lo que queremos ofrecer como servicio de diseño. Y aquí pueden ver en las imágenes, bueno, pueden ver en las imágenes unas instalaciones que hicimos en el Abierto de Mexicano de Diseño. Siguiente. Como mencioné, hubo otro emprendimiento más natural, vamos a decirlo así, donde me enfoqué más en diseño de servicio. Hubo 2 emprendimientos, Eco y Alelo Floral, y aquí reflexioné mucho qué puedo ofrecer en el sentido de diseño más natural, ¿no? Siempre tuve esa cosquillita. Y al final, pues estos 2 emprendimientos no los seguí lamentablemente, pero todo esto va a llegar a un camino que ahorita les voy a contar más hacia dónde va todo esto. Posteriormente, como mencionaron, estudio mi maestría en gestión de proyectos en Montreal y ya tenía la base de diseño industrial, gestión de proyectos, diseño integral y arquitectura, que todo mundo pasa por arquitectura en el CD. Fue parte como de mi camino. Entonces, al iniciar mi maestría de gestión de proyectos, pues yo como que ya quería salirme un poco de estar en el milímetro, pero quería mucho estar en la parte de qué hacer o cómo meter los esfuerzos para que un proyecto se concretice. Me integré a un grupo de investigación de bibliotecas en la Universidad de Montreal. Reflexionábamos justamente cómo es la biblioteca de mañana, qué necesita tener. Y aquí empleé todo lo que nos enseñaron en el CD, realmente como focus group, mucha investigación en este sentido. Y también adquirí un rol un tanto de coordinación del equipo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo íbamos con los bibliotecarios, les preguntábamos qué es lo que necesitaban y diversificábamos nuestras preguntas o nuestra investigación hacia ciertos usuarios. Y en la parte inferior pueden ver también a qué nivel de concepto llegamos, porque realmente una investigación lleva mucho tiempo, entonces este fue como más un proyecto teórico que al final dimos el entregable a las bibliotecas para que ellos posteriormente continuaran con el proyecto de cambiar la biblioteca de la Universidad de Montreal. Y posteriormente, bueno, en paralelo también me integré a 7 Media Montreal, realicé gestión de eventos gubernamentales. Fue toda una experiencia de coordinar un equipo en México, realizarlo en Montreal, coordinar, conocer el mercado, cómo funciona aquí en Montreal, los proveedores, qué tiempos, todo es con muchísima más anticipación, pero al final del día yo siempre estoy orgullosa en el sentido que sirvió para la difusión cultural de México en este caso. A lo que quiero llegar es como con toda este cóctel de experiencias, todas encaminadas hacia un cierto punto, pues trabajé espacios museográficos, proyectos gubernamentales, eventos, diseño de servicio, y todo esto como que va hacia un camino, se va mezclando poco a poco y sumo al final del día para que yo tuviera una mejor, estuviera preparada para estar en el sector público. En 2019 empiezo a trabajar con la Ville de Montréal, es la ciudad de Montreal, en gestión de proyectos de diseño. Empecé en inmuebles, posteriormente, actualmente soy consejera en diseño y planeación de proyectos urbanos. Esto es en gran escala. Y yo al principio decía, estoy un poco fuera, tal vez estoy fuera del ámbito del diseño urbano, pero al final quiero decirles que la formación del CD y de toda la suma de formaciones, pues me ha ayudado justamente a aplicar pues la disciplina del diseño en diferentes variantes más administrativas, vamos a decirlo así. Es cuando se unen todas las fuerzas, todo lo que aprendí en arquitectura en ese año de tronco común, que a muchos no nos gusta, pero al final nos damos cuenta que sí es muy valorado. Y quiero decirles que en el sector público es muy valorado también que estemos los diseñadores industriales. Claro que hay que complementarlo con entender que es trabajar para gobierno,
y que es muy diferente. Siguen siendo procesos como lo vemos en el CD, pero son procesos de otra índole. Les presento, este es el primer gran proyecto que le llamo, al que me integré. Es la realización, la construcción de un espacio público multifuncional en el centro de Montreal. Se trata de este gran espacio que ven hacia abajo a la derecha. Hay un edificio que sirve para restauración, para que la gente esté un poco, realmente que la gente vaya y visite y lea o se haga diferentes actividades recreativas. Y en la parte central hay una explanada que en invierno es una pista de hielo y en verano es un parque público. Mi participación aquí fue siguiente. Todo el equipamiento interior me llamaron para decir, ok, necesitamos estas fuerzas que generes toda la gestión del mobiliario interior, señalización interiores, vegetación, algunas de iluminaciones también, etcétera. Y como pueden ver, no lo hago sola. A la izquierda, hacia abajo, está mi equipo. Generalmente como funcionamos es un encargado de proyecto y dos subencargados de proyecto, que son consejeros, y justamente son proyectos muy complejos en duración, pero también, dado que es el sector público, pues hay que integrar procesos como licitaciones, etcétera. Parte de mis actividades actualmente es la implicación en coloquios, simposios, generalmente relacionadas al diseño, pero no se limita a eso. Estoy implicada pues en todo lo que tiene que ver con, pues sí, arquitectura de paisaje, arquitectura, a veces ingeniería, y participar a este tipo de actividades que pues al final van como nutriendo el espíritu. Esta es un congreso que se hizo, un coloquio que se hizo aquí en Montreal de repensar cómo funciona el diseño en el sector público, e integraron funcionarios también de la ville de Saint-Étienne en Francia. Y estos últimos dos proyectos que voy a presentar son los últimos en los que me integré al equipo. Esta es la rehabilitación y el rediseño de la avenida McGill College. Es una avenida en el centro de Montreal. Como pueden ver en la imagen hacia abajo a la derecha, es una avenida que necesita ser repensada y la ville tiene toda la intención de hacerla peatonal. Entonces lanzaron un concurso de diseño a gran escala internacional y lo que ven es el resultado de los ganadores. Justamente buscamos repensar el espacio público haciendo una gran explanada y integrando un gran bosque en la mitad de la calle. Todo esto pues son proyectos que llevan bastante tiempo, pero soy parte justamente del equipo que gestiona estos espacios públicos. Y la rehabilitación y rediseño de la calle San Catherine Este es una calle que atraviesa el barrio gay aquí en Montreal. Justamente tiene que ser repensada, pues necesita ser rehabilitada en general, y cuando rehabilitamos pues pasamos a todo lo que pasa debajo del pavimento, pero también tenemos que rediseñar la calle. Entonces, esta es otra intención de la ville o de la ciudad para pietonizar un eje importante en Montreal, y este está en etapa de incubación, vamos a decirlo así. Apenas realizamos todo el diagnóstico, qué es lo que podemos hacer y hasta dónde ir con esta calle. Les agradezco mucho. Mi mensaje al final de esta intervención es justamente, si les interesa el sector público, los invito con la mejor intención de pensemos cuál es nuestro papel como diseñadores industriales en el sector público, porque podemos hacer mucho por ello. Gracias. A continuación, sigue Juscani Alonso Andrade, quien con un profundo arraigo y amor por la cultura mexicana ha enfocado sus investigaciones a conservar la tradición y técnicas mexicanas, situándolas dentro de un contexto que reconoce las necesidades tecnológicas, sociales, económicas de cada proyecto.
Husqvarna ha colaborado con empresas y estudios como Tupperware, Kickerland, Thierry Gianot, Pekka Harnik, Grupo Eco, entre otros. Sus piezas han formado parte de muestras dentro y fuera del país, en ferias como Design Week México, Abierto Mexicano de Diseño, Brera Design District en Milán, Casa Brasil, Bento Goncalves, Guante Design en Nueva York y UNESCO Worldwide Things Collection, BRAS. Así también como en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, dentro de la exposición Una modernidad hecha a mano. Husqvarna, tu turno. Soy Aborto, soy egresado del CIVI y en toda esta historia de volverme profesional decidí emprender. En la presentación no voy a abordar tanto mis proyectos, sino más bien 4 grandes mensajes que me hubiera gustado saber antes de caminar estos últimos 9, 10 años. Constituí mi estudio donde desarrollamos proyectos de diseño, decía yo, a la escala de producto, mobiliario y diseño de interiores, que escala más a lo arquitectónico. Y luego fundé esta casa productora donde fabricamos tanto en estudio como para diseñadores externos, mobiliario y objetos, sobre todo por su especialidad en madera. La primera idea que les quería compartir es esta. La idea es buena, pero hay que ejecutarla. Y ya decía yo hace rato, ¿no? O sea, nosotros en el CIDE aprendemos una metodología de pensamiento, de ahí de acuerdo a las personalidades y la manera de pensar de cada quien, la procesamos y le damos salida de la manera en la cual nos acomoda más, pero en tanto tenemos las cosas en la cabeza o a veces las procesamos, las proyectamos, pues al final de cuentas todo es válido. Creo que el gran reto es cuando empezamos a saltar a la realidad, o sea, la materialización. En ese momento empezamos a encontrar que eso, los procesos, las técnicas, la manera en la cual habíamos imaginado las piezas o el diseño no se puede y tenemos que reconfigurar. Y finalmente, ¿por qué decía que todas las ideas son buenas? Hasta que se realizan, porque en el momento en el cual terminamos una pieza, en ese momento tenemos la capacidad de validarla, tenemos la capacidad de saber qué tan exitosa fue, y como en la plática pasada, de pronto esos tirajes muy grandes, pues hablan de piezas exitosas, ¿no? Siguiente, los diseñadores no somos fabricantes. Yo creo que esta generación con la que me estoy comunicando hoy tiene un paradigma muy fuerte de que el diseñador es un maker, ¿no? O sea, y está bien tener eso en mente, está bien que eso se conjugue con la educación que tenemos en el CIDI, tenemos estos talleres maravillosos, pero que no sirven para otra cosa más que para entender los procesos, ¿no? Los procesos de diseño, los procesos de fabricación, los procesos de transformación, pero sin duda creo que pensar que todos tenemos que ser ese diseñador fabricante, ese diseñador artesano, ese diseñador que ejecuta las cosas, es un gran error porque nuestra mente fue educada y está configurada para ejercer un proceso creativo. Siguiente, los diseñadores no somos personajes y también creo que esto es algo muy generacional, pues aunado a las redes sociales y a los medios de comunicación, queremos ver caras, queremos explotar esos grandes personajes, tenemos muchas imágenes de diseñadores, pero eso es que el ejercicio del diseño se ejerce de muchas otras maneras, ¿no? Enuncio algunas, existen marcas que tienen una personalidad definida, que tienen una comunicación clara, que tienen una manera de verse, una manera de diseñar y que no necesariamente sabemos quién está detrás de estas marcas, ¿no? Están los colectivos, y aquí hago un poquito de historia. Aquí tenemos grandes personajes del diseño contemporáneo en México y de pronto son estos grupos de gente que se reúnen para trabajar en conjunto, pero seguir explorando sus caminos propios. Plataformas, conocen a Taina,
con el proyecto que tiene, donde son plataformas para cuestionarse, para cambiar, para empujar nuevos paradigmas, para cuestionar lo que conocemos alrededor del diseño. Y finalmente, utilizo esta imagen porque creo que el Ghost Designer, como no sé si existe ese término, pero creo que es importante entender, detrás de todas estas personalidades, de estas caras que sí existen, hay una cantidad de gente pensando qué se hace, y ahí estamos los diseñadores. Último punto, el trabajo creativo no solo sucede en la oficina. Y aunque Picasso nos dijo ya que ay, se me fue la frase, pero que la inspiración existe, pero te tiene que agarrar trabajando, también para que la inspiración llegue, te tiene que agarrar en la calle y te tiene que agarrar en la ciudad, tienes que derivar, tienes que conocer, tienes que enfrentarte a nuevos horizontes, ¿no? Viajar, de pronto abrir la mente, es fundamental. De la misma manera, asistir como lo que están en este momento, diseñadores en formación, o de manera constante, de hecho, asistir a ferias, a exposiciones, muestras, museos, confrontarse con ideas que nos son enviadas a través de estas piezas, estos montajes, etcétera. Y finalmente también, bueno, penúltimo, pues visitar fábricas, talleres, conocer otros procesos, conocer dónde se hace el diseño, de qué manera se ejecutan las ideas, porque esto nos va a ir nutriendo. Y ahora sí, último punto, ¿no? Pero, pues de hecho es el más importante, pues construir una comunidad, ¿no? Tender redes, generar gremio, cerrar filas, crecer con los demás y pues sobre todo disfrutar la vida, porque eso es lo que nos hace ser los mejores diseñadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jus. Jorge Armando Ávila García, la generación 17, 1000 usos. Se titula La enseñanza del diseño, retos en el aula. La presentación se fundamenta principalmente en los desafíos actuales que ha tenido como docente de diseño dentro de un salón de clases. Egresado de CIVI, estudió la maestría en educación y cuenta con 25 años de experiencia docente. Cuenta también con un taller personal de carpintería, donde diseña muebles y productos de madera para pasatiempo. Actualmente es coordinador de arquitectura de la Universidad de Anáhuac, Nayab. Te doy la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación a este foro y en esta breve charla les quiero compartir mi perspectiva en cuanto a la enseñanza del diseño, los retos y aún más importante, pues las oportunidades que tenemos como estudiantes y también como profesores dentro de un salón de clases. Voy a mencionar en esta presentación 3 conceptos que desde mi punto de vista debemos considerar en cada momento de nuestra vida profesional o personal. Muchos de los que están o estuvieron aquí reunidos quieren o quisimos ser diseñadores para hacer diseño industrial. Lo que muy probablemente no sabemos o sabíamos era cuál era el sentido de esto, para qué voy a diseñar o por qué voy a hacer diseño. En 1984 entré muy convencido a la universidad, seguro de que el diseño industrial era mi profesión por vocación, con mucho más pelo, como podrán ver allá. Disfrutaba mucho todas las clases, disfrutaba dibujar, disfrutaba hacer modelos o prototipos, sobre todo estar en los talleres. En mi etapa de universitario nunca me caractericé por ser un buen orador y mucho menos un comunicador. Pasar al frente a exponer un tema sinceramente no me agradaba e inclusive lo sufría. Entonces, ¿qué era lo que realmente disfrutaba de las clases de diseño? Aplicar una metodología, dar una solución a un problema, elaborar un modelo, en fin, no lo sabía realmente. Hoy creo que cada uno de nosotros tenemos un perfil diferente, algo que nos hace únicos y evidentemente contrarios a los demás. Hay diseñadores industriales que disfrutan y les apasiona la producción, a otros tal vez les guste más el trato con el cliente o con el usuario. Unos disfrutan más también la parte artística y creativa al diseñar. A mí en lo particular me gusta analizar y sobre todo experimentar para producir proyectos y productos vinculados a distintas problemáticas. En 1991 presenté mi examen de grado, aquí estamos precisamente en el CIDE, y finalmente pude ser diseñador industrial. Según yo en ese momento dije adiós
a los salones de clase, voy a hacer ahora sí diseño, ¿no? Y después de mis estudios universitarios, pues por azares del destino, regresé a vivir a Mérida, de donde soy, Mérida, Yucatán, y aunado a que me ofrecieron dar clases en una pequeña escuela de diseño en Mérida, comencé también con un pequeño taller a hacer diseño. Desde entonces y hasta ahora disfruto mucho estar en mi pequeño taller, pero sin saberlo, ese ofrecimiento de dar clases que acepté con cierto miedo, sinceramente, me llevó a enfrentar muchísimas situaciones difíciles de enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases. Empecé a comunicarme con los alumnos, a analizar problemáticas en grupo, que me encantó, y con ello empecé a hacer cosas que supuestamente no me agradaban cuando yo era estudiante. Combinaba mi trabajo de profesor en la escuela de diseño y la producción, pero realmente lo seguía viendo por separado. Cuando me preguntaban, oye Armando, ¿a qué te dedicas? Pues yo decía, soy diseñador industrial, fabrico algunos muebles, diseño, pero también soy profesor o doy clases de diseño. La mayoría de las clases que daba eran dentro de la licenciatura en diseño gráfico y publicitario en ese entonces, y al ver los contenidos de los programas de estudio con los objetivos de estos, comencé a motivar a mis alumnos para que desarrollaran propuestas integrales. Cuando abordábamos temas, lo hacíamos de manera grupal y, por ejemplo, en displays o exhibidores, pues yo los retaba para que hicieran propuestas innovadoras, creativas, incitándolos a que sus proyectos tuvieran un valor trascendental. No se quedaran puramente en la cuestión estética, ni simplemente en la cuestión gráfica de los proyectos. Los proyectos que resulten de un salón de clases deben ser relevantes y serán transformadores si se logra que el alumno no sea un mero sujeto paciente. Ese es mi mensaje que quiero transmitirles. Que logren aprender a pensar con criterio, a hacerse preguntas, a buscar respuestas y a comprometerse por el bien de nuestra sociedad. Hoy continúo diseñando porque es algo que me apasiona. Ser docente no significa que he dejado de ser diseñador. Antes de ser docente, pues obviamente fui diseñador y por ende también puedo diseñar también mis ambientes de aprendizaje. Tener experiencias de clase diferentes, más que únicamente establecer un brief de diseño para seguirlo. También sigo aprendiendo mucho, autoaprendiendo, yo diría. Los profesores de diseño debemos ser conscientes de que el rol de enseñanza, en especial de las clases de proyectos de diseño, deben motivar el autoaprendizaje. Y con eso, pues también yo debo autoaprender. Sigo fabricando muebles, sigo construyendo muebles y disfruto seguir aprendiendo cada vez que desarrollo y concluyo un proyecto personal o para algún cliente. Tengo la misma pasión cuando diseño y he descubierto que porque aprendo mucho durante ese desarrollo. Adquirir un conocimiento o habilidad por medio del estudio, pero sobre todo la experiencia es lograr un aprendizaje significativo. Fue tanto mi interés por la enseñanza del diseño que estudié la maestría en educación y hoy tengo casi 30 años de experiencia docente y administración escolar impartiendo distintas materias como taller de diseño, diseño de stands, diseño del mueble, taller de modelos básicos, arquitectura efímera que está padrísima, entre otras, ¿no? Tratando de aplicar nuevas estrategias para la enseñanza del diseño. He aprendido que el proceso de enseñanza y diseño en el aula debe ser flexible, abierto y centrado en la experimentación. Con ello se fomenta el compromiso y la participación activa y la motivación sobre todo del alumnado. Hoy esto es lo que para mí tiene sentido en la vida. De manera general, algunas universidades pretenden proyectos con enfoques técnico-pragmáticos, es decir, que se enseña lo que la industria requiere, lo que la sociedad necesita. Pero si continuamos con ese tipo de enseñanza, alejaremos a los diseñadores para que sean un agente de cambio. Hace un mes aproximadamente, después de 32 años, tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México y regresé a visitar mi querida Escuela de Diseño Industrial, a la cual le debo muchísimo, ya que gracias a todos mis profesores pude ser diseñador industrial. Con ello también pude hacer diseño y realmente lo que me gusta. Considero que la sociedad necesita profesionistas integrales y personas que consideren darle un valor social a sus proyectos para que su labor como diseñadores tenga un sentido en la vida. Este es un reto, pero a la vez una gran oportunidad que tenemos en el aula tanto profesores como estudiantes. Ojalá pues la aprovechemos todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Continuamos con Cristian Bridé Tovar.
Cristian Bridi Tovar, de la generación Viagra. Se titula Espérame, que estoy pensando. ¿Qué pasaría si nos volvemos a divertir como niños a la hora de diseñar? ¿Qué significa jugar en la etapa inicial de un proyecto? Sí, podemos dejar ese adulto un rato y disfrutar los resultados. Un poco sobre Cristian es que en 2019 fue seleccionado por la revista italiana Interni Magazine como uno de los diseñadores más jóvenes para mirar. En 2021 obtuvo la beca de Jóvenes Creadores de la Secretaría de Cultura por medio del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. Cristian, el micrófono es tuyo. Gracias, mencionaron cosas que ni me acordaba. Gracias. ¿Listos? Bueno, cuando digo que soy diseñador industrial de juguetes, lo primero que se les viene a la mente, a la chica de la fiesta piensa que soy un nerd, que nada más acumula cosas. Los del área comercial en las empresas piensan que nada más me tienen que dar cuerda y ya de manera excéntrica va a sacar ideas de juguetes. Mis familiares y amigos piensan que me la paso jugando. Los reclutadores de internet de un buen tiempo para acá piensan que diseño interfaces. Mis vecinos piensan que estoy chemo. Y todos los que son diseñadores industriales, todos los que no son diseñadores industriales piensan que hago máquinas. En realidad soy medio hippie, medio nerd. Sí me la vivo en la computadora. Mi sueño es un día poder tener una oficina en la casa en un árbol, pero que lo tapa ahí esa esquinita. Y pues bueno, tengo un perfil bastante peculiar porque he sido director de una fábrica, tuve 2 ratones como jefes, trabajé en Australia en una transnacional de juguetes, fui minion en una fábrica, tuve mi propia empresa de juguetes y ahora me dedico a dar consultorías en diseño de juguetes para empresas de todo el orbe, literal. Creo que nada más me falta África. En total he trabajado directamente, he sido responsable, le calculo más o menos 200 familias de productos, la mayoría de ellos son juguetes. Y haciendo números para esta presentación, yo creo que son más o menos 4,000 proyectos de juguetes en los que por lo menos he metido mano en estos 23 años. Este es el juguete más completo que he hecho en mi vida, es como una navaja suiza, pero en juguete, es un juguete de aprendizaje, es un juego de mesas, de construcción, tiene figuras coleccionables, tiene poesía, efectos 3D, dibujos de Juan Guedovius, uno de los ilustradores más importantes de México. Hay versión en inglés y español y bueno. Este es mi juguete favorito, aunque no lo crean, es una babosada chiquitita y del que más piezas se han fabricado. Lo hice para Barcel en el 2009 y se hicieron 120 millones de piezas. Vuela, brinca, hace todo. Para la misma compañía, la misma panadería, Bimbo, hice los holocuns en el 2004 con otros diseñadores muy talentosos. Quizás es el producto más popular que he hecho. Y ahora en el 2024 vienen las Holobestias, que es toda una familia de personajes increíble, una nueva franquicia. Es una historia locochona. Estos juguetes de Star Wars salieron a la venta al mismo tiempo que estaba haciendo yo una exhibición en un museo y no los tenía. Entonces me crucé al Sears, las compré y los puse en exhibición. Se me quedó viendo medio raro el poli de la entrada, pero quedaron ahí. Otras loqueras que he hecho con un inflable que diseñé que se conecta y que puedes hacer una balsa, una cadena. Hice 2 récords mundiales en Acapulco, una cadena de 1,5 kilómetros en el mar y cientos de personas arriba. Y bueno, para la rueda de prensa de este evento, entrenaron los delfines de Six Flags para que brincaran los juguetes. No todo es tan bonito. Cuando cerré mi compañía, bueno, hay 2 lados de la moneda. Doné todo el inventario que quedaba de juguetes a fundaciones para niños. Este es ese día y bueno, les llevé como un tráiler de juguetes. Y ahí viene la siguiente parte. Bueno, el 60% de lo que hago jamás sale al mercado o se queda pausado. Por ahí un 4% luego tiene problemas de desplazamiento, un 35% sí sale y eso es alto. 4% supera expectativas y 0.5% de lo que he diseñado son fenómenos que por alguna razón, varias situaciones y factores llegan incluso a impactar estadísticas globales. Luego les enseño cosas. Este es un proyecto bien interesante porque, como les decía, no todo lo que hago son juguetes y una compañía que se dedica a hacer semáforos me dijo, oye, ¿nos ayudas a hacer la evolución del semáforo? Y acepté el proyecto.
fue un concurso y les presenté un chorro de ideas y diferentes sistemas de conexión y por qué esto de esta manera y todos tenían como su historia, etcétera. Y al final el cliente se sinceró conmigo ya que gané el concurso, afortunadamente, y me dice, oye, ¿sabes por qué te llevaste el proyecto? Porque eres juguetero, porque abordaste el proyecto de una manera completamente diferente. Este fue el proyecto final que quedó, ya se fabricó, existe todo, se ha puesto en algunas ciudades y es como un Lego gigante, o sea, se expande, se hace más chiquito, más grande el semáforo, etcétera. Y entonces hubo una exploración muy divertida. Entonces yo le digo que es, gracias a eso, ahora digo que es toy thinking, ¿no? O estoy thinking, como lo quieran ver. Y entonces es esta idea de cómo abordar los proyectos de una manera como más, como con ganas y ser como un niño chiquito, por lo menos en las etapas iniciales de un proyecto, luego ya entra el adulto serio, formal y lo resuelve. Entonces, eso me pasó incluso con unas amigas colombianas que diseñan estructuras de bambú y me dijeron, oye, ¿tú qué haces juguetes? ¿Nos puedes diseñar una conexión para las estructuras de bambú para hacer geodésicas? Para que de tal manera sea súper fácil y como un juguete, clic, 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 lo armen. Y dije, órale, va. Luego tuve el reto de diseñar una tarjeta, diseñar una cuchara a partir de una tarjeta plana. Esto fue muy divertido y es lo mismo, ¿no? Me estoy ahí como niño chiquito tratando de encontrar la solución. Esta cucharita es el premio más grande que he recibido, fue con esa cuchara. Luego una compañía que hace cosas deportivas me dijo, ¿y tú qué haces juguetes? Puedes hacer que una pulsera que no tiene mucho chiste, ahora sí lo tenga. Y entonces le metí muchos detalles y cosas para que se viera moderno. Es una cosa que hacen para triatletas. O cosas tan aburridas como hacer POP, generalmente es aburrido. Pues abordarlo de alguna manera que sea más divertido. Y esta isla que sí se fabricó, pero me gustó más el render, lo hicimos exhibidor de cremas como catamarán. Y luego, fue loquísimo. Esto fue un cliente de Francia que me dijo, oye, ayúdanos a conceptualizar una cancha de fútbol plegable, pero que se pueda poner en plazas y con una app se abre y se cierra, etcétera. No se llevó a cabo, pero ahora que viene el mundial, estaría genial que saliera. Es que si hay algún mercadólogo por ahí, escuchando y viendo esto, por favor, llámenme. Gracias. Muchas gracias, Yuskani, por esta presentación tan divertida. Ay, perdón. Cristian, perdón. Una disculpa. Luis Enrique Carrera Gómez, de la generación 2014. Prototipo de minibús eléctrico. Nos va a compartir un poco sobre su experiencia personal dentro de un laboratorio de ingeniería electromecánica en el desarrollo de prototipos de movilidad eléctrica. Enrique tomó la especialidad de diseño de chasis y carrocería en vehículos eléctricos de carga y transporte público. Hola, muy buen día querida audiencia. Mi nombre es Luis Enrique Carrera Gómez, diseñador industrial del CIDI generación 2014 alias Bergoglios. Y ustedes se preguntarán cómo es la experiencia de egresado. Bueno, todo comenzó en 2019 cuando estaba en mi proyecto de titulación, en este caso por CONACYT, el cual era un proyecto multidisciplinario en colaboración con la Facultad de Ingeniería. Mientras el desarrollo de la cicloestación de recarga para este sistema de bicicletas públicas que eran eléctricos, toda la parte de diseño y conceptos se realizaba en el CIDI, mientras que el proceso de manufactura se realizaba en el edificio 12 del Instituto de Ingeniería. Fue ahí donde con el profesor Germán Carmona tuve un contacto más cercano y aprendí conceptos de mecánica, transmisión, que se aplicaron en otro proyecto de ese mismo paquete, el cual consistía en el desarrollo de un triciclo de carga. En este caso la canastilla cambió del punto frontal al punto trasero, manteniendo el mismo cuadro. Sin embargo, este proyecto también nos abrió la puerta para otro tipo de desarrollos de triciclos de carga, el cual fue un proyecto para la Ciudad de México de distribución agropecuaria, y utilizando diferentes técnicas de representación como renders, modelos, pudimos llegar a una solución más sólida con toda la experiencia del juego pasado. Sumado a esto, también se nos abrió la oportunidad de desarrollar a manera conceptual una serie de
interfaces gráficas para teléfonos celulares o posibles aplicaciones para un sistema de pedido en línea, ya que todo esto se dio cuando la pandemia llegó y todo empezó a cerrar. Esto abrió la posibilidad de desarrollar o plantear sistemas de servicio de distribución a través de gráficas. Dentro de nuestra área únicamente contemplábamos cómo iba a ser el funcionamiento de distribución, pero otras personas se iban a ser las encargadas de la logística en general. Nosotros únicamente tocábamos este tema. El proyecto actual con el maestro Germán Carmona consiste en revivir un minibús eléctrico que fue construido hace 20 años de la misma manera colaborativa con diseño industrial, en donde tenemos que rescatar los componentes de la carrocería y el chasis, adaptarlos a las nuevas condiciones y necesidades como lo pueden ser el piso bajo, secciones de accesibilidad, cajones de baterías con nueva tecnología de litio en lugar de plomo ácido, y esta restauración es lo que nos compete ahora durante este último año. Realmente dentro del área mecánica es un aspecto importante y para este punto de diseño se utilizó herramientas como SolidWorks, en donde las funciones de aplicación de soldadura en patrones y segmentos fue algo que ayudó muchísimo y complementa mucho lo aprendido en la carrera. La verdad, llegar a este tipo de ensambles llega a un punto en el que el software se satura, pero no es nada imposible de tratar. Esta misma configuración se aplicaba una vez que seleccionábamos los asientos. Habría que encontrar a los proveedores, conseguir las medidas generales y de tal manera generar la misma distribución espacial para que las personas puedan ir sentadas, manteniendo los flujos de trabajo, pero sin afectar los elementos mecánicos. Parte de lo interesante de este trabajo es que llegan servicios sociales y junto con ellos uno funge como maestro ahora, enseñándoles los procesos de manufactura, pero también convives con ellos de una manera en la que te puedes complementar, ya que ellos, al ser de ingeniería mecánica, también tienen sus opiniones para nuestros diseños. Recordando algunas clases como lo fueron la ronda de materiales, principalmente en el taller de laminados, ahora recuerdo que en ese momento yo tenía miedo de usar la soldadura. Y ahora en el trabajo es imperativo utilizar soldadura tipo MIG, electrodo revestido, y es una manera de vencer el miedo. Cuando llegamos al aspecto ergonómico, es importante el uso de los simuladores, y vaya que aquí sí los tenemos que implementar sí o sí. Buscar la manera de alinear las piezas de los elementos mecánicos en función del asiento, en este caso para el conductor. Por otra parte, aplicar otros procesos de manufactura, como lo fueron enseñados en el taller de metalmecánica, el hacer cuerdas con los machuelos, hacer precisos los barrenos con taladros magnéticos, fue fundamental, puesto que yo ahora como maestro para enseñarles y capacitar a los chicos de servicio, tenía yo que saber hacer las cosas. Esto derivó a tomar el rol como director creativo y de proceso de manufactura, en donde tú tienes que determinar que todo vaya acorde a los planos constructivos, a los planos de producción y a tu visión creativa como diseñador. Cada uno tiene su misma visión y hay personas que te pueden complementar de una o mejor manera, pero eso es lo bonito del trabajo del área multidisciplinaria, porque por ejemplo cuando ya terminamos el chasis y ahora teníamos que hacer el ensamble de la carrocería con el chasis, la precisión de lo que yo tenía en mi imaginación y dentro del diseño tenía que empatar perfectamente con los cortes que teníamos que realizar. Por otra parte, me vi involucrado en el diseño de interfaces digitales para los BMS y los tableros de control, principalmente los tableros donde indicaba la velocidad, la cantidad de batería e indicadores sobre la potencia de voltaje y la potencia de corriente dentro de los vehículos que se iba a utilizar. A final de cuentas, yo les puedo decir que ha sido una experiencia muy linda, puesto que recibir gente joven todo el tiempo nos mantiene actualizados, mantiene fresco el ambiente, pero a su vez tú también asumes un nuevo rol, donde ya ellos te ven como una figura de autoridad, como una figura que respetan, y para eso tú tienes que saber hacer las cosas.
Por otra parte, es fundamental contar con proveedores especializados o específicos de piezas que necesites. Por decir un ejemplo, los cristales y parabrisas, gracias a un convenio con Sitza, en donde ellos nos proveían de cristales que ellos tenían en stock y en base a eso teníamos que adaptarlo para la generación de la carrocería misma. En grandes conclusiones, realmente la carrera te enseña mucho. Hubiera yo deseado poner más atención en algunos aspectos, principalmente de taller, que yo en ese momento obvié o quizá no lo supe aprovechar, pero agradezco mucho y la experiencia ha sido muy grata y este desarrollo lo verán muy pronto. Gracias. Gracias, Enrique. Continuamos con Juan Felipe González Zárate, de la generación IMECAS. Será una breve presentación con datos, anécdotas, comentarios e imágenes autobiográficas como estudiante, profesional, profesor y persona. Un poco sobre Juan fue que tomó la especialización y maestría en sistemas de calidad en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es creador de la iniciativa para la creación del Centro Tecnológico para la Industria del Mueble en Aguascalientes. Fue catedrático en universidades como la Autónoma de Aguascalientes, Panamericana y del Valle de México. Es socio y consultor de la empresa Sire Consultor, consultor del sistema de incubación de empresas Innounam en diseño industrial, y actualmente se dedica al diseño y fabricación con manufactura aditiva. Juan Felipe, adelante. Pues quiero empezar con una breve presentación sobre la integración, esto que le llamo EPPP, que es estudiante, profesional, profesor, persona. Todos estos modelos que tenemos aquí, pues nos hacen ser lo que actualmente somos, vamos creciendo y nos vamos desarrollando, primero como estudiantes, después como profesionista, se van sumando algunas áreas, profesor y persona. Como estudiante, bueno, uno tiene límites o se expande. Uno piensa que los maestros están para darnos todo, pero nosotros también estamos para poder aprender de manera personal, no quedarnos donde nos dictan los demás o donde tenemos los límites que queremos nosotros precisamente eliminar. Posteriormente, el servicio social lo hice en la Escuela Nacional para Ciegos. Mauricio Mousen me dijo muy certeramente, le pregunté dónde lo hago y me dijo fuera. Y me sirvió para poder hacer estudios para lo que posteriormente sería mi tesis profesional, en donde cuando uno sale, pues ya uno tiene la certeza, parecía que es algo cuántico. No sabes mucho, pero sabes mucho. Muchos experimentos que hicimos, pero no tenemos experiencia. Vemos el mundo, pero el mundo no nos ve. Y bueno, parece que estamos haciendo algo que no entendemos. Cuando ya pude avanzar en mi desarrollo profesional, pues pude concretar lo que es mi proyecto de tesis. Me ayudó mucho algo que estudié en filosofía, estudié un año en filosofía, para poder entender lo que mis propios pensamientos me daban. Y el resultado fue un bastón blanco para ciegos con una variante. Posteriormente, como profesional, pues ya en el trabajo, estudiando calidad y sistemas de calidad, conocí conceptos como la axiología, la voz del cliente, los affordances, ingeniería CAN 6, UFD, y me llevaron a generar el concepto que se llama propiedades de valor, que es algo que me gustaría en otro momento platicarles. Mi trabajo como diseñador y consultor pues fue en instituciones de gobierno, en otras orientadas directamente a la empresa, al emprendedor, haciendo planes de negocio, incluso llegando a tener una certificación de consultor financiero para precisamente ayudar a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas a crecer. También continuó haciendo diseño desde egresado, posteriormente también, y eso me ha dejado una gran satisfacción poder continuar con el diseño de una manera diferente, pero al final pudiendo aplicar todos los conocimientos que hasta ese momento ya estaban. Ahora me dedico a la manufactura aditiva, en donde ya he tenido logros interesantes en el área médica, veterinaria, y donde la manufactura aditiva es fundamental en el desarrollo prácticamente ya de cualquier empresa. Obviamente hay áreas más propias, más aplicables, pero son fundamentales. Posteriormente nos damos cuenta que nos llenamos de un montón de papelitos. Y estos papelitos son la evidencia. Ustedes como estudiantes también los llegarán a tener.
No porque ahora no tengan ninguno, quiere decir que no lo van a tener. Y estos serán las evidencias de ese trabajo que han logrado para ustedes. En ese trabajo profesional, pues he sumado mi experiencia como profesor y como profesional, capacitando, dando conferencias, instruyendo a gente que quiere aprender más, a que no entiende las problemáticas que existen, pero tiene la necesidad de resolverlo. Unas como consultor y otras como capacitador. Entonces la experiencia te va dando ese gusto por estar frente a alguien que tiene la necesidad de aprender, que quiere ir más allá de donde está, y quiere superar los retos y las limitaciones que tiene en su proyecto, en su idea o inclusive en aspectos personales. Esa carrera de profesor, de catedrático, pues es interminable. Siempre aprendemos, siempre estamos descubriendo, siempre estamos transmitiendo y siempre estamos compartiendo también en infinidad de materias. Prácticamente cada materia es algo diferente, algo nuevo, porque nos invita a estudiar. Y los resultados que vemos con los alumnos, con los que están en proceso de formación, pues son realmente fascinantes. Verlos llegar de un punto muy tímido, muy endeble, a algo que está fortalecido y llega a ser algo parte de su vida. Einstein dijo, el verdadero arte del maestro, despertar alegría por el trabajo y el conocimiento. Esto no lo podemos perder nunca, ni como maestros, ni como personas, porque es nuestra formación y nuestro interés de seguir adelante, de seguir aprendiendo. Pero también como persona, pues uno llega al momento en el cual quiere uno tener algo propio, estar con quien uno quiere, con quien uno ama. Y bueno, pues se forman los laxos, los nexos que nos hacen mejorar como persona. Por cierto, esa casita la hice yo para mis hijos, cuando eran muy pequeños. Llega un punto en que todo se integra. La integración, la satisfacción, los logros y los retos nos integran como una persona que es capaz de aportar y que da más a los demás. No somos ya un ente que no puede opinar, que no puede decir cómo ve el mundo. Al contrario, tenemos más para dar. Entonces, nosotros nos debamos a la sociedad, donde cada día estamos participando de ello en este inmenso mundo que es nuestra sociedad, que nos dio y que nos seguirá dando y a la cual podemos retribuir para poder ser mejores personas y dar mejores de nosotros mismos. Pues muchas gracias a todos, gracias al CIDI por esta fascinante oportunidad que me ha dado y que nos ha dado, que les dará a ustedes para su desarrollo. Muchas gracias. Es José Luis Guevara Aguilar, de la generación 2008. Su presentación se titula El diseño como punta de lanza. José Luis nos va a compartir consejos que ha aprendido a lo largo de su trayectoria profesional. Su sueño es crear su propia empresa con el diseño industrial siempre como principal motor de impulso. Aprender a negociar, dominar las áreas comerciales y administrativas han añadido un gran valor a su experiencia profesional. Dicha experiencia pues incluye que ha trabajado para Alfaquio, DIM y Diseño Neco. Fungió como director general de Alfopuntia y actualmente se prepara para ser director general de Actinet, cuyo enfoque es venta y arrendamiento de proyectos de ingeniería para el sector de tecnología, equipo de cómputo, servidores y circuitos cerrados de comunicación. Mi nombre es José Luis Guevara, muchas gracias. Les quiero presentar un poco de mi experiencia profesional como pretexto para darles algunos consejos a los estudiantes. Para mí el diseño industrial ha sido la punta de lanza de mi vida, de mi carrera profesional e incluso personal. Me ha abierto muchas oportunidades. También darme cuenta que la colaboración es una parte medular del diseño me ha dado también mucho impulso porque me ha hecho exponenciar mis capacidades. Por eso decidimos hacer un colectivo de estudiantes en diseño industrial que hizo exhibiciones, talleres, muestras estudiantiles, pláticas de diseño. Bueno, también nos vinculamos con empresas y llevamos proyectos reales a la academia. Entre otras cosas, también hicimos una muestra estudiantil
presentamos todos los colectivos y sociedades estudiantiles. Los invito a que formen una sociedad estudiantil, ya que es muy rico. Y también esta fue una investigación que hice de un diseño de un material de hecho de cáscara de plátano inyectado en plástico. Fue mi tesis. Luego, este fue un proyecto que vinculamos en el colectivo con una empresa que se llama Cinet como practicante, y nos vinculamos con la escuela y con Conforma Idea. Hicimos un cajero para el uso de venta de boletos de autobuses. Este fue mi primer bebé, fue mi primer hijo, y pues ya logramos hacerlo en colaboración con Claudia Barrera, también ella fue diseñadora también de este cajero. Ahí ya está puesto, en marcha. Le ganamos al Cefemático, y pues éramos practicantes. Luego, después de eso, hicimos me salí y puse mi propia carpintería de diseño, y también la verdad es que me fue bastante mal porque no logré posicionarme como en el mercado, no lo logré entender y tuve pocos pedidos, y pues el tiempo es dinero, y aprendí que pues había que aprender a emprender. Entonces, después de eso, me metí a diseño y metalmecánica, hacían piezas automotrices, aeroespaciales. Yo fui encargado de hacer fuselajes de avión, diseño y producción de fuselajes de aviones no tripulados. Estos son algunos ejemplos de los aviones, y pues bueno, otra vez la colaboración destacó porque había muchos ingenieros, por ejemplo, aeroespaciales, y bueno, una gran cantidad de ingenieros que me ayudaron a resolver esto. Y luego yo me metí a diseño NECO, y quiero compartirles también aquí algo importante, que aprendí el justo valor o sea, aprendí a venderme como diseñador, pero yo tenía una inquietud. Siempre he entrado, no por recursos humanos, sino he buscado a los propietarios. En este caso fue Daniel Olvera, me dio la oportunidad, y pues pude entrar como diseñador senior. Aquí lo que aprendí es que no sabía cuánto valía el diseño. Yo diseñaba, pero no sabía cuánto es que valía mi trabajo. Entonces tenía la inquietud de saber cuánto valía mi trabajo y cuánto valía el producto. Y recibí la invitación nuevamente de Acinet para formar otra empresa. Y yo en Acinet habíamos formado Alfaquio y después formamos Alfapuntia. Y me invitaron a ser el director general de esta empresa, dedicada al corte láser, a la maquila. Ofrecimos maquila para diversos clientes, pero lo más importante es que aquí aprendí a cotizar el diseño y cotizar la producción. Y después generamos nuestros propios productos. Este es uno de ellos, es una canastilla automotriz. Se vende en las concesionarias de Suzuki y en tiendas en línea. Y bueno, aquí lo importante es que ya sabía cuánto valía el diseño, ya sabía cuánto valían los productos, y ya ofrecía maquila. Entonces, esta es maquila para Roba Ingeniería, hacen incubadoras neonatales, y la exigencia pues era mucha. Afortunadamente caí en blandito, es un grupo de empresas que tiene mucha calidad. Entonces, y se exigía porque pues dan soporte a la vida humana de los bebés. Y también durante la pandemia, pues fue una etapa de oportunidades. A veces esto trae oportunidades. Vendimos sanitizantes, también hicimos cabinas sanitizantes que se vendían en Amazon, se empacaban en una caja y se vendían en Amazon. Aprendimos a vender en Amazon. Y también, pues aquí lo que quiero compartirles es que yo hice varios proyectos médicos. Esta es una cabina para pacientes infectocontagiosos, pero quiero platicarles más de lo que estaba pasando por mi mente. Yo decidí que en ese momento ya quería ser más un tomador de decisiones que un solucionador de problemas. Entonces, decidí ya hablar con mis jefes, y pues ya soy director general, pero quiero más, y me fui a ser consultor de diseño. Aquí también fabricamos 2000 ventiladores de respiratorios. Todavía estaba con ellos, estaba en mi Inter, me estaban ayudando a salir y me proporcionaron apoyo. Entonces ya empecé a consultar a más empresas, y estos son algunos proyectos de los que consulté ya como Danke Design. Entonces, esta es una de las empresas más grandes a las que consulté. Se llama Gersal Muebles, hacen retail, exhibidores para Electra y muchas empresas más. Y bueno, aquí yo les resolvía la ingeniería de los planos que venían de sus clientes.
y los llevaba a la fabricación. Fui jefe de producción, fui jefe de diseño y tuve lugares muy privilegiados dentro de la empresa, pero entré como consultor, después me contrataron y después decidí regresar como consultor, porque tenía más libertad para poder decidir y solucionar menos problemas. Entonces empecé a tomar decisiones para construir más mis habilidades directivas y de repente pues me llamaron de Asinet, que entré como practicante y me dijeron, oye, José Luis, nos gustaría ofrecerte la dirección general de la empresa. Bueno, yo estaba buscando oportunidades como consultor y en ese inter abrí esa puerta y me dijeron, ¿cómo ves si te vienes para acá? Yo, el propietario, ya pienso retirarme y quiero a alguien de confianza. Entonces, ahorita me volví experto en costos, en la parte financiera, en la parte... Yo sabía que me causaba mucho ruido que los tomadores de decisiones, en mi caso, no eran diseñadores, eran la gente que me decía qué hacer, era gente que estaba muy instruida en la parte financiera. Entonces, pues yo tomé la decisión de cada vez alejarme más de la parte operativa y construirme más hacia las habilidades directivas. Al final lo que yo quiero es formar mi propia empresa. Ya lo he intentado 2 ocasiones con mi consultoría, con la carpintería, pero estoy aquí en este punto aprendiendo de cómo administrar una empresa en todas sus áreas. Estoy en una parte, me están formando, me están capacitando para tomar la dirección. Ahorita ya tomé el área comercial, el área de soporte. La empresa vende computadoras, arrenda e instala equipo de cómputo. Es la empresa más grande del grupo, Asinet, Alfaquio, Alfapuntia, todas son parte del grupo y pues me están dotando de esa parte. Creo que ya me pasé un poquito, pero era importante mencionarles y pues bueno, eso ha sido el camino por el que he seguido siempre como motor principal, el diseño. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, José Luis. Bueno, se acabó nuestro primer ciclo. Vamos a abrir preguntas y respuestas si tienen y aprovechar que están aquí todavía algunos de nuestros ponentes del primer ciclo. No sé, los nuevos que acaban de llegar, si quieren preguntar algo o a alguien o entre egresados preguntarse también. Perdón. Hola, felicidad. Lograron el conector con el bambú porque nosotros hemos estado trabajando con una intención para conectar, para hacer muebles y no... El diseño de ese conector de bambú se transfirió a una incubadora porque las chicas colombianas, se llama Bambuterra, la empresa que los conoces, ¿no? Y entonces, a la mitad del proceso de que llevaba yo ese diseño, empezaron un proceso con una incubadora y esa incubadora tenía un equipo de ingenieros y diseñadores. Entonces, después de que yo terminé mi parte, se las pasé a ellos y según esto le di un seguimiento. Pero es muy curioso, me ha pasado, no es la primera vez, me ha pasado ya, incluso me pasó recientemente con otro proyecto en donde tú llegas a una solución y siempre que le llega otro diseñador o otro equipo, dicen, no, esto hay que hacerlo diferente, ¿no? Entonces, eso sucedió aquella vez que dijeron, no, yo creo que esto se debería hacer de otra manera. Y no sé qué manera hicieron porque yo no lo he visto todavía terminado, pero yo creo que sí hicieron algo porque son movidísimas esas chicas de Bambuterra, sí. Okay. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestro ciclo. Nuestra siguiente ponente es María Fernanda Gutiérrez Torres, quien es parte de la segunda generación. Se titula Retos y alegrías de la vida dedicada al diseño. Nos va a compartir cómo fue que desde una vida universitaria gratificante y exigente en UNAM como estudiante, cómo fue que llegó a ocupar cargos diversos en dicha institución. Ahora está comprometida con la docencia y la investigación. Recuerdos, temores y logros al insertarse en la vida profesional al desarrollar proyectos en empresas del sector tanto privado como público.
Hola. Pues muchas gracias. Es muy emocionante estar ahora en retrospectiva y oyendo las experiencias de nuestros compañeros con sus éxitos. Y bueno, a ver qué les parece. Bueno, ya empecé a agradecer la invitación para todo y saludar a todos quienes están aquí presentes y en la instancia. Bueno, ingresé a la UNAM en 1969, después de un año memorable en México por todas las cuestiones estudiantiles y políticas y sociales que ocurrieron. En este mismo año, en 68, se celebraron los Juegos Olímpicos que convirtieron a la Ciudad de México en un gran escaparate del diseño. En avenidas importantes se colocaron pendones, kioscos alusivos al deporte, los eventos culturales que se presentaban paralelamente en la Olimpiada Cultural. El diseño se veía y sentía en todas partes. Eso pues ayudó a convencerme, aunque estaba yo toda asustada, ¿verdad? Pertenezco a la segunda generación, entonces no teníamos apodos. Los alumnos luego nos pusieron el apodo de diseñaurios porque usábamos rextiradores, ¿no? Estábamos más o menos, Horacio fue a promover la carrera en arquitectura y nos invitaron, participamos en el examen de admisión, entramos 25, 3 mujeres, de las cuales todas nos titulamos honrosamente y ejercemos la profesión. Al inicio fue difícil la comprensión de los objetivos de las asignaturas. Cada profesor tenía una visión diferente. Los personajes eran todos destacados en su especialidad. Unos matemáticos, otros escultores, eran grandes arquitectos también. Pasamos muchas horas en los salones como en los talleres, aprendiendo materiales. Fui alumna de Clara Porcet. La conocí, pero no entendía yo muy bien qué onda, hasta después, ahora que he leído, aunque nos convivíamos con ella, me sentaba en sus sillones. El diseñador inglés Douglas Scott vino aquí al CD y fue la primera instancia, nos enseñó realmente qué era el quehacer del diseño, y ahí nos centramos un poco, porque andábamos entre escultores, artistas, haciendo cosas extrañas. Al recibir un proyecto y me dijo que si era ergonómico, le dije, claro, sí, muy económico. No, ergonómico. Bueno, entonces empecé a estudiar la ergonomía y la apliqué en mi tesis. Esa tesis fue un sistema de excusados públicos en lo que lo importante era tanto el uso de mujeres y hombres. Ernesto Velasco, que fue el director, me preguntó al final, ¿qué onda? ¿Por qué escogiste ese tema? Nos costó mucho trabajo entenderlo y preguntarte. Bueno, ya después de la incertidumbre que tenía para estudiar la carrera y desde luego saber qué onda, a dónde iba yo a trabajar, había oído del diseño porque yo tenía unos amigos, por lo que les había contado, estaban trabajando ya y entonces ellos me invitaron a que les ayudara. Y empecé a trabajar, todavía no acababa la carrera, la mitad, y desde entonces, pues con el estómago encogido, empecé a trabajar a ver qué podía yo hacer, y pues afortunadamente a la fecha no he parado. Eso es una gran ventaja, ¿verdad? Durante los años, como vimos en las presentaciones que hemos visto, trabajé con unos amigos también arquitectos, que eso de trabajar con arquitectos siempre es una gran ventaja. El profesor Carlos Chávez es arquitecto y ayudó mucho en eso. Trabajar en diferentes escalas, eso ayuda. Y empecé a trabajar en el diseño, ayudando desde luego, porque pues uno está chavo ahí. En cosas de diseño, era la época de los inicios de los ejes viales, haciendo presentaciones para todos esos proyectos. Después pasé a Pemex, me responsabilicé en el diseño, todo esto en el siglo pasado, porque lo importante en Pemex, tenía yo que firmar que no se iba a descomponer lo que yo hice. Y digo, pues si yo hice unos boletines impresos, no les va a pasar nada cuando pasemos al siglo XXI. Bueno, entonces, trabajar para el gobierno implicaba firmar fianzas y esperar a 30, 60 y 90 vueltas el pago. Durante casi 20 años en conjunto trabajé haciendo stands, desvelándonos sábados y domingos y toda la semana, desde luego, con la intención siempre de mantenernos aferrados a la experiencia profesional
a la vez que daba clases. Y bueno, después más ya vimos cómo andábamos ya a la par. Nos fuimos a trabajar a la FES Aragón, liderados por Carlos Chávez. En ese entonces ya no me ha dado tiempo de hablar de todo porque esto va rapidísimo, ¿verdad? Formó un equipo de colaboradores que empezamos a formar la carrera de diseño industrial en FES Aragón, allí en el nororiente de la ciudad. Esa fue una experiencia ha sido siempre una experiencia muy interesante. En ese caso, Fernando Martín Fues fue el líder del proyecto intelectual de plan de estudios y después, varios años después, Gabriel Simón lo actualizó. En 1986 recibí la invitación de Ernesto Velasco también para incorporarme aquí a trabajar, pero pues ya luego me llamó otra vez a Aragón y me fui. Estuve unos meses nada más por acá. Los desafíos han sido muchos y pues estar en la universidad ha sido interesante porque hay que aguantar vara a través de los años, las huelgas y todo eso. Participamos para contrarrestar una huelga importante en un congreso universitario y pues afortunadamente en 2007 recibí un inesperado premio como el premio Sor Juana, el reconocimiento que dan a las profesoras a mí me tocó en el ámbito de la docencia, lo cual agradecí un apapacho del rector no es cierto, Juan Ramón de la Fuente, ya me equivoco. Bueno, en esa época era muy importante la difusión de la carrera, participamos en todas las asociaciones que se podían, en la ALADI, en el Codigram, todo lo que podíamos hacer para promover el diseño, porque en cualquier momento que nos descuidábamos, podían borrar. Dentro de la universidad también nosotros sentimos que el director decía, no había suficientes egresados, vamos a cerrar la carrera. No, entonces siempre está uno tratando de que la carrera no desaparezca. Yo creo que ustedes han sentido también en su práctica profesional que en cualquier descuido quieren cerrar el departamento de diseño porque creen que es lo superfluo, ¿verdad? Entonces, pues, después de varios años, pues yo he seguido trabajando en la FES Aragón, ya cumplí 40, y pues, como les digo, hay que aguantar todos los embates personales. Los chicos incluso regresan a reclamarle a uno que por qué no tienen trabajo. Ay, pues ponte listo porque pues yo te enseñé lo que sabía, ¿verdad? Pero pues hay que hacer todo el esfuerzo para que todos salgan adelante. Muchos éxitos que veo que han tenido ustedes y también los egresados de Aragón, que pues ahí la llevan, ¿verdad? Mi casa es Aragón, ya casi cambié mi residencia al Estado de México, pero pues con gusto estoy aquí en mi alma mater. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. A continuación, tendremos a Leonardo Pérez y Pérez de la generación Los Paulets. Leonardo tiene más de 8 años de experiencia trabajando como Product Manager para empresas de tecnología, lo que le ha brindado una amplia rango de habilidades. Yo voy a compartir. Su experiencia profesional está alineada con el desarrollo de ciclo completo de productos digitales, enfocándose en encontrar oportunidades que maximicen las ganancias con el mínimo de inversión. Ok, bueno, pues muchas gracias ahí por la oportunidad, me voy a ir bastante rápido. En mi caso, pues va a ser como más un storytelling de lo que ha pasado en mis últimos 8 años. Ha sido bastante chistoso todo lo que me ha pasado. Pero bueno, yo empecé, soy de la generación Paulet. La verdad es que dentro de diseño yo me sentía como muy extraño, como que no tenía muy claro qué iba a hacer de mi vida. Estuve haciendo textiles, estuve trabajando con Marta en cerámica, hice muebles, pero la verdad es que como que nada de eso como que me llenaba, como que no me identificaba muy chido. Para mi proyecto de tesis, bueno, ya cuando llegué a tesis, según yo quería hacer como una onda de construcción de bicicletas. La bicicleta me gusta mucho, pero pues también como que no veía muy claro qué iba a hacer de mi vida, hasta que pues ahí Luis Equiwa estuvo y con Arturo Treviño abrieron el programa, bueno, junto con maestros de ingeniería del M310, y aquí la neta es que sí, todo cambió así radicalmente.
Fuimos a Stanford, en Stanford ver todo el edificio de diseño fue así algo increíble, ver todos los proyectos que estaban, sobre todo pues que estaban dentro de Silicon Valley y pues todo lo que estaba sucediendo me cambió por completo la perspectiva que tenía de diseño. Por ahí tuvimos una visita a Google con Furuya, Jorge Furuya creo que se llama, fuimos a IDEO, por ahí estoy en el edificio de Android y pues no sé, conocimos a Tom Kelly dentro del edificio de Stanford y la verdad es que ahí cambió radicalmente mi perspectiva de qué era el diseño y de cómo pues habían empresas de tecnología que estaban trabajando o necesitaban a diseñadores industriales y cómo se incorporaban en los procesos. Por ahí mi proyecto de tesis, que primero era como un escantillón de bicicleta, evolucionó a todo un sistema súper complejo para libros UNAM, en donde había una interfaz, en donde había una aplicación móvil, un hardware. Hicimos todo el proyecto de remodelación de una de las bibliotecas de la UNAM. Y bueno, aquí lo que también sucedió fue pues empezar a trabajar con ingenieros, con otras profesiones y cómo un diseñador se podía complementar de estos perfiles, ¿no? Empezamos a trabajar con administradores y ahí la verdad es que sí, mi mente se voló por completo y dije, quiero hacer este tipo de proyectos en donde una empresa me asigna un presupuesto y puedo desarrollar algo que no necesariamente termina en un mueble o en un stand, ¿no? Que va mucho más allá, que va en una interfaz que implica tecnología. Aquí algo que me ayudó mucho fue que a partir del cómo entregamos este proyecto a la UNAM, ellos nos asignaron la remodelación de la librería de minería, pero estuvo súper chido porque nos contrataron. Entonces yo ya cuando salí de la escuela, pues ya tenía un contrato, ya tenía, pues ya estaba dado de alta en el SAT y fue como, ya tenía un currículum en donde ya había trabajado con la UNAM y la verdad es que eso me abrió muchas más puertas, ¿no? De ahí, en conjunto, estaba como en México toda esta onda maker, de emprendedurismo, habían muchos hackatones, me metí a un hackatón un día que fue en el ITAM, ahí conocí al que hasta ahora es mi socio, y bueno, ahí hicimos un proyecto súper locochón, era un rastreador para bicicletas, pero bueno, no fue tanto como el producto, sino la experiencia que tuve, que conocí al que hasta ahora es mi socio, ahí empecé a freelancear, como que me dio esa hambre de, puta, tengo que llegar a trabajar con empresas, quiero ser como, brindar ese servicio a empresas. La primera con la que logré trabajar fue con un mezcal que se llama Brujo, con ellos trabajé 6 años desarrollando de todo. Y bueno, ahí qué pasó, que con otro de los chicos que estuvieron en este programa de M310, pues nos asociamos y fue como, ¿qué onda? Vamos a ver qué pasa. Fundamos Torque, que fue un estudio de desarrollo de aplicaciones y de lo que pudiera, ¿no? Esa es una foto de la primera oficina que tuvimos. Literal eran como 20 metros cuadrados, 2 escritorios y a darle, ¿no? Empezamos por ahí, logramos ganar una licitación. Obviamente traíamos como de backup, pues justo el contrato con la UNAM, ¿no? Que eso nos abrió, la verdad, un buen de puertas. Trabajamos con el INER para hacer una página web. Bueno, algo que no mencioné por ahí es que esta primera etapa para mí fue como, bueno, ahí puse la frase, ¿no? De fake it till you make it. Literal era así como, pues vamos a pretender que sabemos hacer las cosas para que nos den el trabajo y de ahí pues lo vamos resolviendo sobre la marcha, ¿no? Obviamente era mucho estrés porque pues tenían que salir las cosas súper bien. Afortunadamente lo logramos. Empezamos a desarrollar todo un equipo empezamos a armar un equipo de desarrollo. Después hicimos una aplicación móvil. Igual no sabíamos ni qué onda, pero nos aventamos el tiro. Esta aplicación creció, llegó a muchos usuarios, incluso a operación nacional, y literal agarrábamos lo que fuera. Esas, por ejemplo, son unas cajitas que se conectaban con la API de Spotify y reproducían música como on demand. Hicimos remodelaciones, incluso una caja de cereales para Centroamérica. Literal era lo que cayera, ¿no?
De ahí, pues sí, ya nos fuimos como consolidando un poquito más. La segunda etapa que yo considero del estudio fue, literal, nos pagaban por aprender, ¿no? Hacíamos diferentes cosas, trabajábamos, por ejemplo, ahí, ese es como, pongo como muchas imágenes, la verdad es que no documento tanto los proyectos, pero sí documento como estas imágenes, ¿no? De cómo era la vida en esos momentos. Y bueno, ahí trabajamos, ya empezamos a tener proyectos internacionales, íbamos a Miami, con restaurantes, empezamos a trabajar mucho para proyectos de servicio on demand, mucho diseño de servicio hicimos, también empezamos a trabajar con hospitalidad y bueno, también por ahí trabajamos con Blanca en el INE. Y ese, por ejemplo, es un proyecto de una aplicación que hicimos para un smartwatch. Y bueno, 2017-2019 el estudio creció un poquito, ya éramos 4 personas. Ahí algo que me costó mucho como trabajar como diseñador era como delegar las cosas y no creer que yo podía hacer absolutamente todo. Y bueno, trabajábamos hasta noche, teníamos ya como un portafolio de clientes bastante consolidado, con igualas, nos iba bastante bien. Y bueno, por ahí fue como toda esta etapa de la pandemia, muchos de esos clientes ya no podían como seguirnos pagando, fue muy interesante porque tuvimos que cambiar el esquema, literal era o creces o mueres. En esta etapa lo que hicimos fue seguir como con los poquitos clientes que podíamos, pero algo que me sucedió mucho era como pues, dueño de este estudio en conjunto con otros 2, pues era que siempre dependías del ingreso de los clientes, ¿no? Entonces sí era como muy estresante y yo lo que siempre visualicé era como tenemos que cambiar el esquema a ser builders. Hay como toda una corriente, o bueno, es una evolución de pasas de maker a builder, en donde maker haces algo para alguien y en builder tú construyes para que alguien más opere. Entonces ese fue siempre mi sueño. Me obsesioné durante 4 años con esa idea. Obviamente implicaba que ya tenía que evolucionar, necesitaba conocimientos de levantamiento de capital, de armar modelos de negocio. Y bueno, por ahí es otra foto de los ingenieros con los que trabajábamos, 2019-2020. ¿Qué pasó? Que como para dar este salto a Builder, entendimos que también debíamos de dar más consultoría, ¿no? Al momento de que tú das una consultoría y ya no te clavas tanto como en maquilar, pues evolucionas muy cabrón, se te abren mucho las oportunidades porque ya los clientes te ven de manera diferente, ya te ven más como un posible socio, ¿no? De ese negocio al que tú estás ayudándole a construir. Nos clavamos mucho en cripto, algo que también entendí es, te tienes que estar especializando. Si siempre haces lo mismo que todos, vas a morir. Entonces nos clavamos en cripto, fue muy curioso porque de diseñador industrial me empecé a clavar en cosas financieras, empecé a tomar cursos en la Facultad de Contaduría y de ahí pues me clavé en cripto. Cripto es algo súper locochón porque es como todo lo que no entiendes de dinero más todo lo que no entiendes de computadoras combinado. Y bueno, de ahí me puse a tradear, literal, como que siempre desde el estudio fue, y con esta mentalidad de siempre hacer algo que no sé hacer, no pasa nada, el chiste es como estudiarte y clavarte. Desarrollamos una wallet cripto para un cliente y eso nos dio como todas las herramientas necesarias para entender cómo se tenía que construir un producto cripto. Y bueno, ese fue el equipo que desarrolló como esa wallet. Algo muy importante, y van a ver como muchas fotos con gente, es que para mí, la verdad, el momento en que se potencializa un diseñador industrial es cuando empieza a trabajar con otras personas, con otras especialidades, y ahí es cuando realmente brillamos. Y bueno, ¿qué pasó? En el 2022, pues este sueño que tenía de construir y del levantamiento de capital lo logramos en conjunto con un cliente que en su momento era mi cliente, que le di una consultoría de cómo se tenía que construir eso. Nos aliamos nosotros como la mano que iba a construir el producto, ellos, pues toda la parte financiera, nos unimos, hicimos todo este plan y bueno, logramos levantar capital suficiente para poder construir esta idea que tenemos. Orbi es
un agregador financiero en donde ahorita estamos trabajando con el mundo cripto. Tienes una tarjeta que te permite gastar tus criptomonedas, puedes intercambiar. Y bueno, ese es como ahorita tengo 4 socios más, estamos construyendo este producto. Cambiaron de nuevo las oficinas, ahorita somos más de 26 personas. Ha sido toda una experiencia de pasar de intentar hacer una bicicleta a ser cofundador de una startup que ya nos apoya Mastercard, que tenemos socios muy importantes y bueno, que el producto está previsto para salir en agosto de este año y pues por ahí escúchenos, van a oír más noticias. La verdad es que me gusta como no publicar muchas cosas, pero bueno, esto es en lo que ando trabajando. Ahí el QR de la página, por si quieren conocer más del producto, y el QR de las vacantes. Actualmente estoy trabajando con 4 diseñadores más, 3 orgullosamente del CIDI, de diferentes generaciones, y pues es un equipo pequeño de producto que estamos haciendo cosas financieras. Y listo. Creo que me pasé un poquito. Muchas gracias, Leo. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora sí, con Germán Rostán Robledo, desde la generación de los Afore. Se ha enfocado en la museografía y la gestión de proyectos culturales a partir de la producción de la Sala Etnográfica de Culturas del Norte, Museo Nacional de Antropología. Trabajó en el Centro Cultural de España en el área de exposiciones y coordinó tanto la creación del Museo de Sitio del Calmecac como la apertura de la Casa Buñuel con la exposición Viridiana 5.0. Museo del Sitio, no, ha colaborado con Leonel Sagaón y Juan Carlos Pérez Buendía en el diseño de pabellones y stands para la presencia de varias instituciones en ferias del libro. Actualmente trabaja en el MUCA como jefe de museografía. Ha sido invitado a impartir clases y a dar charlas de museografía en distintas instituciones y ha colaborado en el diseño y gestión de exposiciones para instituciones nacionales e internacionales con más de 250 proyectos expositivos. Muchas gracias, Germán, por estar aquí acompañándonos. Buenísimo. Pues bueno, primero me siento un poco raro estar aquí parado. La última vez que me paré aquí fue en mi examen profesional. Hace no tanto tiempo, porque tardé mucho tiempo en recibirme. 2013 fue cuando me recibí. Hice una guía de museografía. Entonces, siempre quise ser como un diseñador de muebles y nunca lo logré, pero la primera vez que hice un proyecto, que fue un proyecto de museografía, tenía un taller con un par de amigos, teníamos un taller de carpintería y hacemos cosas, y nos llamaron para hacer, pues fabricar una sala etnográfica en el 2000, y a partir de ese momento supe que lo que realmente me gustaba era como el diseño de exposiciones y la gestión de proyectos culturales. Pues, como diseñador industrial, vi que había una gran oportunidad ahí y sobre todo entender que el visitante era un usuario. Entonces, en el momento que entendí que esa versión usuario-visitante podía ser la misma persona, ok, entonces al poco tiempo empecé a trabajar en el Centro Cultural de España, donde además de empezar a montar exposiciones que fueran de alguna manera como exposiciones sencillas, no había un lenguaje propiamente de lo que era el Centro Cultural de España. En el 2003 se inauguró este espacio y previamente no había más información o de imagen de un Centro Cultural de España en México. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar cómo podrían ser exposiciones y sobre todo desde la experimentación. A mí nunca nadie me enseñó cómo hacer exposiciones o diseñarlas o comunicar, ¿no?, mensajes. Entonces, estuve trabajando ahí 10 años. Yo en realidad iba como por 6 meses, como para capitalizarme y volver a regresar al diseño de muebles. Y me di cuenta que cada exposición que hacía, que eran unas 5 o 6 al año, era un tema nuevo. Y era como leer, entender, conceptualizar. Y ese es un gran como problema de diseño. Y a partir de hacer exposiciones, me di cuenta que ninguna era como la anterior. Entonces eran como proyectos nuevos y la capacidad de sorpresa
¿qué es lo que vas perdiendo a la hora que vas haciendo como repitiendo, sobre todo diseños como eran nuevos? Entonces me puse a experimentar muchísimo, empezar como a invadir el espacio, empezar a hacer como cosas que normalmente, habitualmente no se hacían, tenía muchísima libertad de hacerlo y éramos un grupo de personas que pues tomamos de ese espacio y empezamos a hacer como cosas nuevas. A partir al poco tiempo se empezó a hacer como la ampliación del espacio y se empezaron a tocar como otros temas, de decir, bueno, temas patrimoniales, sobre todo empezar a hacer como una excavación, trabajar con arquitectos, ingenieros, arqueólogos y con todos sus egos, ¿no? Entonces, fue un trabajo como de gestión cultural y un poco como mediar. Y también desde las exposiciones, pues uno puede ir tocando diferentes temas, ¿no? Si alcanzan a reconocer a este personaje y recordando el caso Narvarte, pues uno puede ir haciendo exposiciones en este caso, el fotógrafo que fue asesinado, todavía no sabemos por quién, pero se reconoce ahí el personaje. Entonces se pueden ir tocando, puedes ir teniendo como posturas políticas desde las exposiciones y propiamente tú pones la cara. Entonces también tiene como que exhibes otra cosa y no te exhibes a ti, ¿no? Empiezas pues a trabajar como desde la nostalgia y entonces empieza a generar experiencias de visita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas generando tú en el visitante? Ojalá yo hubiera aprovechado más mi primer año de arquitectura, lo hablaban hace rato, Alejandra lo hablaba y sobre todo, pues también me recordó mucho como mi labor como desde el sector público. Llevo muchos años trabajando en el sector público. Entonces, ¿cómo se van tocando diferentes temas del sector público y cómo vas generando diferentes, pues eso, vivencias, ¿no? A partir de diferentes maneras como de gráficamente, imágenes en movimiento y creo que lo más importante a la hora y lo veo como de los años que estuve como aprendiz de diseño industrial, terminas generando como una especie de ritmo, ¿no? O sea, como casi se vuelve como una especie como de composición. Entonces, este es el Museo de Sitio, que es como de las cosas más desgastantes que he hecho en mi vida, es decir, excavación y arquitectura e ingeniería. Entonces fueron 4 años en los cuales estuve como muy metido emocionalmente, físicamente, profesionalmente me desgastó muchísimo. Nunca más vuelvo a construir un edificio, o sea, ni estar involucrado en estas cuestiones y sobre todo en esa cantidad de dinero. O sea, decir, son montos que es muy difícil gestionar y yo soy muy meticuloso con los centavos, entonces al final pues eran muchísimos centavos, ¿no? Entonces me cansé de estar en el Centro Cultural de España, o sea, decidí como salirme del Centro Cultural de España y me empecé a explorar como otros lados. Entonces, a nivel como de concursos, empecé con un par de amigos a hacer concursos de stands, pero solamente con el tema de libros. Entonces, ganamos un concurso en Frankfurt, luego Colegio Nacional sacó como la convocatoria, también la hicimos, la ganamos. Entonces empezamos a armar como proyectos integrales desde la venta de stands y venta de libros, bastante interesante. Luego me invitaron a trabajar al MUCA, este espacio sensacional, y yo en ese momento trabajaba en el Museo Nacional de las Culturas, y cuando me invitaron al museo dije, ay, no sé, como que regresar a la UNAM, está un poco raro y no sé cómo sentía. Y cuando vi el espacio me acordé de lo magnífico que es y dije, no, pues sí, quiero hacer cosas ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar el espacio? ¿Cómo gestionar como los proyectos? Nuevamente, como desde la experiencia de visita, ¿no? Entonces, pues son 1900 metros cuadrados en los cuales tengo también como esta libertad de hacer cosas. Sobre todo, siempre digo como hacer cosas yo, pero pues nunca trabajo solo. O sea, decir que es el mínimo de trabajo como de diseño es como
es el que hago yo, pero siempre estás trabajando con muchísimas personas. O sea, insisto, en este caso, pues doctores en historia, gente que no sabe hacer exposiciones, que tiene como una idea y entonces lo que te encargas es como de cómo aterrizar, ¿no? Entonces, regresando al tema de los stands, pues hemos trabajado con instituciones grandes, o sea, como hemos ganado estos concursos de presencia de venta de libros y digo, sin olvidar que es un tema comercial, o sea, decir, aquí lo importante es como vender libros, ¿no? Pero cómo vender libros sin que parezca una venta de libros, sino que sea meramente comercial, sino generar en el visitante una serie de experiencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, estaba muy preocupado Macmillan Castillo de que ese año se abrieran la venta de libros de niños en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces generamos una especie de biblioteca en ese espacio y pues nunca habían vendido tantos libros para niños, aunque su venta es para niños, pero es más educativo que para lectura. Entonces, muchos años después, regresé al diseño de mobiliario, gracias a una invitación nuevamente del Colegio Nacional a hacer la librería del Colegio Nacional, que está ahí en la calle Donceles. Entonces, pues nuevamente con Leonel Sagaón y Juan Carlos Pérez Buendía, también egresado de aquí, Chupacabra, diseñamos este espacio y fue como la vuelta al diseño de mobiliario, pero vía la gestión de proyectos culturales, ¿no? Entonces, pues sigo haciendo exposiciones y ahora estoy más cercano hacia mis ojos están nuevamente otra vez hacia el diseño de mobiliario, así que pues pues gracias por la invitación. Gracias. Estaba viendo que tu stand en la Feria de Guadalajara fue el mismo que construimos para el INE con Leonardo y ustedes ganaron, pero estábamos a punto de ganar nosotros en el del INE. Qué bien. Bueno, pues ya está. Ahora sí, nuestro querido Diego Rodríguez Ávila. Bueno, pues Diego, aquí está, estudió diseño industrial, pero se enamoró de otros procesos. De trabajar en la industria mueblera, pasó a ser catador profesional de gomitas, apasionado por el color, las tendencias y las texturas. Muchas gracias, Diego, querido. Pues bueno, como lo decía en mi presentación, yo estudié hace no mucho aquí en diseño industrial. Soy de la generación FUA y pues bueno, yo tampoco sabía muy bien qué hacer después de terminar todos los créditos y pues fui investigando como vacantes y otras propuestas y llegué a esta tienda que se llama Hecho y Derecho. Es una tienda de diseño mexicano en la cual inició hace unos años, pero que sigue vigente. Yo inicié como administrador, bueno, como asistente administrativo, pero el rumbo que fui tomando, al parecer, fue como curador de la tienda. Lo interesante de esta etapa es que yo empecé a hacer relación con diferentes estudios y diferentes diseñadores que tal vez no tenían la posibilidad de crear una tienda propia y entonces esto funcionaba como tal. Fui casi creciendo un poco dentro de la empresa y al final, como son empresas hermanas, Tux y Hecho y Derecho, yo, bueno, me llamaron para generar o, perdónenme, como seguir los proyectos que tal vez tenían algunos pausados. Entonces, iniciamos con este que es como muy importante para mí porque es parte de mi titulación, que es Wax Revolution, que fue la nueva imagen que estaba generando estos estudios de depilación que están en todo México y fuimos desarrollando mobiliario para diferentes sucursales. Esta fue la primera sucursal que se hizo, que pues prácticamente es un mueble de recepción, unas celosías
Y de este lado de la tienda, pues se hizo un mueble para exhibir los productos propios de la marca. Afortunadamente, esta empresa quiso continuar con el diseño y actualmente ya van más de 3 o 4 sucursales que se han hecho. También dentro de Tux, este proyecto que me gusta muchísimo, y si tienen oportunidad de meterse a la página que está abajo, son lugares seguros para poblaciones que no tienen tantos recursos y que funciona como un lugar donde la comunidad puede compartir y también puede adquirir conocimientos. Después me moví a Rodete, que es una marca de joyería contemporánea. La verdad es que me llevo muy bien con Paulina, que es la dueña y diseñadora, y sobre todo porque tiene unas ideas muy alocadas como a lo que yo he estado haciendo últimamente. Y parte de lo que me gustaba mucho es que Paulina me daba mucha libertad de crear pues cosas muy visuales o gráficas que a mí me gusta mucho tomar fotografía. Entonces, esta tiene cosas muy características como anillos articulados de plata, oro, y utiliza otras piedras que no son tan comunes. Y bueno, llegó la pandemia, yo estaba desempleado y tenía mucho tiempo libre y me faltaba dinero, obviamente. Y dije, ¿cómo hago algo que pueda generarme y que pueda seguir haciendo diseño? Entonces creé esta marca que se llama Pilón, Delicias a Granel, que pues es eso, es una tienda en línea que te lleva los productos que más se te antojen a tu casa y tú no tienes que salir para nada. Entonces yo prácticamente como socio con Rebeca de la imagen anterior, me enfoco más en la parte visual, en la parte que sí es muy bonita, pero también es muy compleja de estar renovando cada mes un menú, de agregar nuevos productos, de hacerlo más atractivo, de hacer precios competitivos y también de crear experiencias que a otra persona le puedas hacer muy feliz, como los kits, mesas de dulces, etcétera. Entonces, es parte de nuestro menú, pero también dentro de la empresa lo que más me gusta hacer es crear colaboraciones con diseño mexicano. Actualmente tenemos colaboraciones con todos esos estudios y diseñadores y pues prácticamente utilizamos sus piezas para comunicar lo que vendemos. Uno de los proyectos que también me gustó muchísimo fue la colaboración que tenemos con Xochipilli, Estudio Floral, que fue realizar una ofrenda para comunicar los productos de temporada y a su vez con Mariana Villa, que también es diseñadora de aquí del CIDI, pues utilizamos sus piezas de cerámica. Tenemos colaboraciones con influencers, con personas relacionadas al medio artístico o de redes sociales. Y también hemos estado creando nuevos productos que tienes nuevas experiencias como un bote de gomitas o las tote bags. Y pues nada, o sea, mi presentación se llamaba Diseñar no es como lo pintan, porque al final, o sea, no tienes que hacer cosas bonitas o divertidas, pero simplemente puedes hacerlas y continuar siendo feliz. Gracias. Oigan, pues llegamos al final de nuestra sesión. Se abren nuevamente las preguntas. Hay algunos saludos de nuestra gente que nos está siguiendo en las redes, bueno, principalmente en Facebook. Hay saludos desde Helsinki. Manuel Rosales, saludos de Helsinki. San Angedom también está viendo y manda saludos. Y bueno, muchas otras personas más que están ahí conectadas. Entonces, si no hay más preguntas de nuestro auditorio por acá y más por acá tampoco, vamos cerrando la sesión. Quiero agradecerles a nombre del coordinador Luis Equigua, que se acaba de ir hace rato, su presencia y la oportunidad de tener esta
esta experiencia de viva voz para compartirla con nuestra comunidad a través de varios formatos. Estas grabaciones, bueno, esta presentación se va a quedar grabada en Facebook y posteriormente se va a llevar a un formato para tenerlo en YouTube para consulta de todo el público. Muchas gracias a todas y a todos. Concluimos la sesión.